Tema de la clase, la inercia, resultados de fuerzas equilibradas. Destreza, observar y analizar una fuerza no equilibrada y demostrar su efecto en el cambio de velocidad de un objeto. Objetivo, explicar sobre la inercia en un cuerpo, objeto o más, mediante el uso del texto guía e imágenes que permitan identificar los resultados de una fuerza equilibrada. Las fuerzas equilibradas en un objeto permiten que éste se mantenga en reposo o en velocidad constante, impidiendo que se den cambios. Esta situación es conocida en física como inercia y corresponde pues a las leyes de Isaac Newton. Ya, hay que recordar que fue un físico matemático y fue considerado uno de los más grandes astrónomos ingleses porque también pues descubrió la ley gravitacional universal, estableció las leyes de la mecánica clásica y en una clase pasada habíamos conversado que él fue el que logró construir el primer telescopio y luego con el pasar del tiempo pues ese telescopio fue modificado. La inercia se define así como un cuerpo continuo en estado de reposo o de velocidad constante, a menos que actúe sobre él una fuerza externa. Ya, Isaac, pues él decía que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Él realizó su primer descubrimiento del movimiento en el año 1687. Y él decía que la inercia pues es la tendencia de la masa a resistirse a ser acelerada. Siempre es necesaria la presencia de una fuerza para acelerar un cuerpo. Es decir, puede ser la fuerza de empuje para lograr el movimiento de un cuerpo. Esta ley pues es totalmente válida cuando se trata de un sistema de referencia inercial. No hay aceleración del objeto, está en reposo o tiene velocidad constante. Ya sobre el tema que ahorita hablamos, solamente fue Isaac. Ahora vamos a comprender qué se entiende por inercia. Inercia es la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismo el estado de reposo o movimiento en el que se encuentra. Según esta explicación, los cuerpos tienen inercia porque siempre están o en reposo o en movimiento. Para sacarles de su estado de inercia significa ponerlos en movimiento. Si están en reposo, ponerlos en reposo, si están en movimiento. Isaac, él planteó sus 3 leyes. En la primera ley, expone que todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea esté obligado a cambiar su estado por fuerzas ejercidas sobre él. La cantidad de inercia de un objeto, dígase la cantidad de reposo o de movimiento que tiene, depende de su masa o cantidad de materia. La masa de un objeto se mide por la cantidad de inercia que genera. Recordemos que la masa pues viene a ser lo que es el peso del objeto. En la segunda ley dice que cuando se aplica una fuerza a un objeto, se acelera. Dicha aceleración es en dirección a la fuerza y es proporcional a su intensidad y es inversamente proporcional a la masa que se mueve. En la tercera ley expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, realiza una fuerza de igual intensidad y dirección, pero de sentido contrario sobre el cuerpo que la produjo. Ejemplo, cuando viajamos en automóvil, al frenar de manera brusca, el conductor, los pasajeros se van a ir hacia adelante en movimiento rectilíneo, lo que puede resultar fatal. En caso de choque, es posible que se estrellen contra el
parabrisas, asientos o puertas y salgan seriamente heridos por consecuencias de la inercia, si no llevan puesto el cinturón de seguridad. Fuerzas no equilibradas. Si a un objeto que tiene las fuerzas equilibradas y por consiguiente está en reposo, se le añade una fuerza más, se constituye pues en fuerzas no equilibradas, ya que estas ocurren cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo pues, es distinta a cero, o sea que va a ejercer pues un movimiento. Ya. Las fuerzas no equilibradas siempre van a causar cambios en el estado de movimiento, es decir, si el objeto está en movimiento, puede provocar que aumente o disminuya su velocidad, como se observa en el ejemplo. Observamos que el velero está en estado inerte, pero se aplica la fuerza del viento y es la que va a provocar movimiento, ¿ya? Y si el objeto está en reposo, se pondrá pues en movimiento. Ahora sí, chicos, eso es todo por la clase de hoy. Profe,